universosaintseiya.com. Esta semana daremos un vistazo en torno a uno de los temas que pueden causar más confusión, pero también más curiosidad de parte de los fans de una serie: los databooks y los artbooks. ¿Qué son los artbooks y databooks? En el caso en lo particular para Saint Seiya, estos son libros con información e ilustraciones que se generaron como conceptualización o bien como resultado de la producción de una serie o película. Como siempre, el fandom, siempre obsesionado en las clasificaciones, ha generado diferentes clases de libros de este tipo de acuerdo al contenido, mismos que explicaré a continuación. Databooks son libros de datos, tal y como su nombre lo indica. En estos podemos encontrar información curiosa sobre personajes, sitios, objetos, etc. de la historia correspondiente. Artbooks, igualmente como su nombre lo indica, se trata de un libro que contiene ante todo ilustraciones y arte relacionada a la historia, siendo arte que ya ha sido visto o usado o arte conceptual. Puede o no contener datos de la serie, pero su objetivo es ante todo gráfico. MOOCs, digamos que es una revista que tiene un contenido informativo relacionado a una obra que conjunta propósitos de los databooks y los artbooks. De hecho, su nombre es una fusión de magazine, revista, y book, libro en inglés. Booklets son publicaciones de corto tiraje y usualmente pocas hojas que dan datos igualmente interesantes sobre una historia o personajes. En el número 28 de la Weekly Shonen Jump, salido a la venta en Japón el 10 de junio de 1986, es publicado el capítulo 26, correspondiente a la tercera parte del capítulo 12 de la edición Tankobon, con el título Pegasus Resucita. En esta prepublicación hace su aparición la segunda versión del Clot de Pegasus, el cual se muestra con un muy peculiar cinturón, el cual cubría toda la entrepierna de Seiya. Más tarde, en la edición Tankobon número 3, Kurumada decidió redibujar esa parte del Clot, haciéndola más pequeña y un poco más estilizada. Antes de entrar en materia, es conveniente hacer una precisión adicional con referencia a estas publicaciones de Caballeros del Zodiaco de las que hablaremos. Como con muchos otros ejemplos, estas publicaciones pueden o no ser oficiales. Esto es, aunque muchas de estas publicaciones usualmente son ofrecidas por un equipo relacionado directamente con la producción de la serie de la que están hablando, en ocasiones esta información puede ser compilada por gente que no tiene una real relación con la misma. Pueden ser fanáticos o bien escritores o dibujantes independientes que sencillamente deciden hacer una recopilación por sí mismos de los datos que están ahí sueltos en diferentes sitios o publicaciones para reunirla en uno o varios volúmenes. En el caso que nos toca, hablaremos exclusivamente de publicaciones oficiales. Asimismo, también hay que especificar que aunque una publicación sea oficial, eso no necesariamente la hace canónica. Si bien puede contener datos que posteriormente se confirmen por el autor o el tenedor de los derechos de la historia o personajes. Aunque usualmente se puede afirmar con confianza que la información proporcionada por los productos oficiales es la más cercana a ser la canónica, siempre con la reserva de que algunas cuestiones canónicas pueden cambiar por decisión de aquellos que pueden realizar los cambios en una historia mediante un retcon o simplemente con una reescritura de algunos conceptos. Los datos que se proporcionan en una publicación de este tipo tienen una cierta temporalidad relacionada a la contemporaneidad de las publicaciones de estos con respecto a lo que al momento se conoce de la historia y personajes que estudian. Una vez dicho esto, para Caballeros del Zodiaco tenemos artbooks y databooks que se relacionan en específico al manga y otros que se relacionan al anime. En este programa nos dedicaremos a hablar exclusivamente del material relacionado al manga. En la promoción de la película Saint Seiya Shinku no Shonen Densetsu, la leyenda de los Santos Escarlata de 1988,
Podemos ver una imagen promocional del film de la época que fue emitida. Se nos muestra un diseño original o anterior pensado para Phoebus Abel y los Santos de la Corona. Comencemos con los artbooks oficiales relacionados al manga. El artbook, conocido como Sora, publicado en febrero del 2004, es un libro de 80 páginas que está dedicado íntegramente a Sanseiya e ilustraciones del manga de Sanseiya hechas por Masami Kurumada. Sora significa cielo. Es un libro apreciado no tanto por el arte que, como es costumbre con lo que contiene dibujos de Kurumada, es uno que ya se ha visto en varias ocasiones, sino porque incluye las páginas del minicapítulo introductorio que el mangaka hiciera con motivo del estreno del Tenkaigen. El artbook contiene asimismo entrevistas con Kurumada y miembros del staff de la editorial Jump. Como datos curiosos, es este libro en el que nos enteramos que la armadura de Acuario fue diseñada en un concurso por un fan, que los personajes de Frey, Freya, Dorval y Loki fueron también diseñados con participación de Masami Kurumada. Incluye igualmente una sección dedicada a Shaka de Virgo. El artbook Burning Blood, publicado en 1996, es un libro que conmemora la carrera de Masami Kurumada como mangaka. Este artbook no ofrece muchas novedades en cuanto a lo gráfico relacionado a Sanseiya, y más bien incluye material de otros mangas de Kurumada como Beta X, Rin ni Kakero, Fuma no Kojiro, Otoko Saka, Raimei no Sashi, Silent Night Show, entre otras más. Es un libro que se relaciona parcialmente con Sanseiya en realidad, pero la relación va con respecto a su autor, el cual es el verdadero material al que se dedica este libro. En el número 10 de la Weekly Shonen Jump, salido a la venta en Japón el 31 de enero de 1989, es publicado el capítulo 158, correspondiente a la primera parte del capítulo 69 de la edición Tankobon, con el título La sombra de Hades, el rey de las tinieblas. En esta prepublicación aparece una publicidad que cubre la mitad de una página. Esta más tarde fue reemplazada en la edición Tankobon por una imagen del templo de Aries. Hablemos ahora del databook Cosmos Special, el cual fue publicado en agosto de 1988 y el cual ha servido ya como referencia a varios datos que hemos proporcionado en entregas anteriores de este espacio. Este databook es célebre por varias razones, y es por la cantidad de datos que proporciona sobre el manga, pero sobre todo el universo y personajes de la historia creada por Masami Kurumada. Algunos datos que continúan siendo trascendentes para muchos fans son precisamente una descripción que narra la creación, la historia literal del universo de Caballeros del Zodiaco, conocida como hipermito, o igualmente la clasificación de técnicas hasta entonces conocida de los personajes de Sanseiya, también de las que ya hemos hablado previamente. Este databook igualmente incluye otras curiosidades, como un juego de mesa de Caballeros del Zodiaco, un mapa que marca los lugares de entrenamiento en la tierra de Sanseiya, fichas de información y estadísticas de los personajes hasta entonces publicados en el manga, documentación que incluye una entrevista sobre Kurumada y su obra, entre otros. Parte de la relevancia que también tiene este databook es el hecho de que es el antecedente directo del Taisen, del cual hablaremos más adelante, y que es una referencia para muchos fanáticos de Caballeros del Zodiaco en cuanto a la comprensión del funcionamiento de este universo. Respecto a la canonicidad de su contenido, debe de comprenderse que es parcial, como se comentó al inicio de esta participación, y muy ajustada al tiempo en que se escribió. Algunos datos pueden o no ser aún válidos para Caballeros del Zodiaco, pero es innegable que datos narrados en el hipermito tuvieron influencia y trascendencia tanto en el manga de Kurumada como en otros spin-offs. La
La película Saint Seiya Jigoban, Los Caballeros del Zodiaco y la reencarnación de Elis, la diosa de la guerra, de 1987, posteriormente fue adaptado a un musical en vivo en Japón, llamado Saint Seiya Super Musical. Las funciones tuvieron lugar en un complejo llamado Space Zero de Shibuya, del 28 al 31 de julio de 2011. En dicho musical se cambia el final de la película. En el final del musical se puede observar que Jagger de Orión se redime por completo y sacrifica su vida para detener y derrotar a la diosa Eris, dándole una oportunidad a Seiya para que pueda salvar a Saori de la manzana dorada. Finalmente, hablaremos del famoso y muy referenciado Taisen, también conocido como la Enciclopedia de Saint Seiya. Este databook fue publicado en el año 2001 por parte de Shueisha, la misma editorial del manga clásico, con un contenido que abarca 193 páginas, 32 de las cuales están a colores. Al respecto de esta edición, el maestro Kurumada ha aclarado que él no lo escribió, pero sabemos que hizo recomendaciones, aportaciones, respondió preguntas y dudas del equipo responsable, es decir, participó en la elaboración del mismo. El libro, que abunda en lo particular sobre puntos argumentales no desarrollados y que en teoría podrían o no resolverse a futuro en una presunta posible continuación del manga clásico, también realizó una compilación ordenada y bien presentada de los acontecimientos de la historia clásica. Por ello, es que se volvió un libro de consulta casi obligado. El maestro Kurumada recalcó al equipo responsable de esta recopilación que se apegaran tanto como les fuera posible al manga, así como a sus ideas. El resultado en este sentido no puede negarse. A pesar de esto último, Kurumada también ha expresado que algunos de los detalles y resultados no están alineados totalmente a su modo de pensar, pero que los dejó pasar al considerar que eran una buena recopilación de datos. Toda esta información, como en el manga, está sujeta al criterio y a la interpretación de cada quien, pues no es completamente definitoria y por momentos no es muy concreta. Es importante hacer notar que el maestro hizo adicionalmente algunos diseños, como la propuesta de la apariencia de Zeus, entre otros, que no se habían visto hasta entonces. El Taisen lleva más allá lo iniciado en el Cosmo Special Databook, incluyendo estadísticas de la totalidad de personajes que aparecen en el manga clásico de Caballeros del Zodiaco, que para este momento ya había concluido publicaciones. Las fichas de personajes van un poco más allá de lo hasta entonces conocido y revelado, tanto en el manga como en el Cosmo Special, y llegó a incluir datos históricos, técnicas de combate, así como estadísticas de alcance y fuerza de los personajes, en un sistema de escalas que ha dado mucho y seguirá dando material de debate entre el fandom de la franquicia. El Taisen, asimismo, proporciona datos y análisis que incluyen reflexiones sobre cada orden de guerreros conocidos. Todos estos presentados en su propia sección, viñetas que dan norte sobre puntos argumentales a los cuales la historia podría apuntar a futuro, como por ejemplo las armaduras desconocidas, o se habla sobre la desaparición de Zeus, entre otros cuestionamientos y comentarios. Cuenta también con un recorrido rápido de todas las sagas y acontecimientos dignos de ser mencionados como hitos dentro de la historia por capítulos, entrevistas con Toru Furuya, la voz de Seiya en Japón, entrevistas con Masami Kurumada y sus comentarios, entrevistas con el equipo de producción del programa francés Dorothée, donde se comenta sobre el éxito de Saint Seiya en el país galo, mitología griega, en fin, un buen número de datos que una vez más aclaramos, a pesar de tener bastante fidelidad con el material original del manga, no deben de tomarse del todo a forma literal, en el entendido de que son datos que deben de interpretarse, y que, como se ha venido remarcando, puede incluir información que en un último caso pueden ser cambiados o pasados por alto en aras de querer contar una historia que al autor le parezca o quiera contar dentro de Saint Seiya. Con esto en mente, llegamos al final de nuestro listado de esta semana, pero en la siguiente hablaremos de los MOOCs dedicados al manga, así
como comenzaremos a revisar artbooks y databooks relacionados a Saint Seiya, pero en su versión de anime. Nos escuchamos la próxima semana. El film Saint Seiya Seiyuu Sensei no Senshitachi, Los Caballeros del Zodiaco contra Lucifer, al ser estrenada por primera vez en las pantallas de TV de algunos países de América Latina, se censuraron 2 escenas. La primera, la derrota de los Santos de Oro a manos de los ángeles de Lucifer, y la segunda, censura, involucra la escena en la que se quema una Biblia cuando Yoga explica quién es Lucifer.